Otra es también Hechos capítulo 15, el primer concilio de la iglesia que se lleva a cabo en Jerusalén. ¿Y cuál fue el tema de ese concilio? ¿Cuál fue el tema de ese primer concilio de la iglesia cristiana en Jerusalén? El tema era: ¿los gentiles deben hacerse la circuncisión o no deben hacerse la circuncisión? Para su mentalidad judía no había forma de pasar a ser parte del pueblo de Dios si no se circuncidaban. Acuérdense que los judíos ya aceptaban a gente de otros pueblos, a los cuales les llamaban prosélitos, pero siempre y cuando los varones, por supuesto, que se tienen que circuncidar. Y entonces ellos estaban discutiendo, miren, ya no eran los fariseos, no eran los saduceos, no, eran los apóstoles, eran los seguidores de Jesucristo, sus discípulos, los que discutían entre ellos. Algunos decían, sí se tienen que circuncidar. Otros no es necesario. Bueno, el Espíritu Santo les dice, en ese momento tienen que hablar con ellos para decirles no pongan esa carga sobre los gentiles. Ok, y entonces ahí vamos viendo esa transición del pensamiento judío al cristiano, que va a tener que ver mucho con el tema del pacto también. Ok, el cántico de Zacarías, que lo encontramos en Lucas capítulo 1, 68 al 79, que les voy a pedir que lo leamos, por favor, así que alguien vaya buscando. El cántico de Zacarías nos permite ver esta transición de la idea judía del pacto a la idea cristiana del pacto. Ese cántico de Zacarías, en lo que lo encuentran ustedes, ¿sí se acuerdan cómo se da? ¿Se acuerdan que mientras Zacarías estaba en el templo cumpliendo con sus funciones de sacerdote, un ángel se le aparece y le dice que su esposa, que ya era de edad avanzada y además estéril, iba a quedar embarazada, que iban a tener un bebé y que ese bebé le iban a poner Juan? Y Zacarías no le cree al ángel, y como una consecuencia le dice, bueno, pues ahora vas a quedar mudo, no vas a poder hablar hasta que esto se cumpla, hasta que el niño nace. Cuando el niño nace, 9 meses después de esto, cuando nace Juan el Bautista, entonces, bueno, otra vez es desatada la lengua de Zacarías, y Zacarías entonces puede hablar, y lo primero que hace es decir este cántico que ustedes van a leer ahorita, que en algunos ámbitos lo conocen como el Benedictus, porque en latín es la primera palabra con la que empieza: bendito el Dios Señor de Israel. Entonces algunos lo conocen como el Benedictus, y le han puesto también música y todo eso. Pero bueno, es una profecía realmente, es una expresión bien hermosa que está dando ahí Zacarías. A ver quién lo tiene ya para que lo lea. Adelante, Carito. Bien fuerte. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos. Más despacio. O sea, fuerte pero despacio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que los aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Muy bien, gracias, Carito. Si ustedes se fijan, fue una primera lectura así muy rápida, pero si ustedes se fijan, la idea del pacto se repite varias veces, aunque la palabra pacto solamente se menciona creo que una o dos veces, pero está esta idea
del pacto primero del Antiguo Testamento. Dice: bendito el Señor, Dios, ¿de quién? De Israel, ¿verdad? Es Dios, pero es el Dios de Israel, no es el Dios de los romanos ni de ningún otro pueblo, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. A ver, aquí Zacarías de alguna manera estaba profetizando, porque ese poderoso Salvador todavía no nacía en ese momento, le faltaban como 3 meses más para nacer, aunque ya estaba presente, ya estaba engendrado en el vientre de María. Dice: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Si se fijan otra vez, la idea está centrada en el pueblo de Israel. Salvación de nuestros enemigos, de los enemigos de Israel. Esta es una idea que en los Salmos, por ejemplo, se repite mucho, como la salvación que ellos entienden es la salvación de Israel de sus enemigos. Es que Dios nos va a librar de sus enemigos, que Dios nos va a librar de sus opresores, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y desde luego que lo que estaba seguramente en la mente de Zacarías era el pacto con Abraham, el pacto con David. Seguramente que estaba en su mente esto: que librado de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Bueno, vamos a ir viéndolo un poquito más despacio. Entonces, aquí, en este cántico de Zacarías, la idea del pacto se entiende casi totalmente en sentido judío, un pacto nacionalista, un pacto de Dios con la nación de Israel. Pero aquí ya va habiendo un énfasis mayor en la salvación y en la redención. Hay varios versículos, 68, 69, 71, 74, 77, donde se hace un énfasis en la salvación, un énfasis en la redención. El versículo 68, que ha visitado y redimido, aquí comienza a hablar ya de redención, y redimido a su pueblo. Versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Aquí ya está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Es claro que está hablando del Salvador y está hablando que viene de la casa de David. Versículo 71, salvación otra vez de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Versículo 74, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos a Él. Y versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Sí, si se dan cuenta cómo en esos versículos vamos encontrando ya elementos del nuevo pacto, del pacto en Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí lo notan? ¿Cómo podemos decir que en el cántico de Zacarías encontramos elementos del pacto desde el punto de vista judío, del pacto nacionalista que tenía que ver solamente con Israel, pero ya vamos encontrando elementos del nuevo pacto? Por eso es que el autor habla aquí de esa transición del pensamiento judío al cristiano. En este marco, el pacto muestra 4 aspectos principales, 4 aspectos que podemos encontrar aquí en este cántico. El pacto se debe a la iniciativa soberana y misericordiosa de Dios. Ya leímos los versículos 68 al 70. El pacto que se da entre Dios y su pueblo es siempre una iniciativa soberana de Dios. ¿Sí? A ver, ya mencionamos un poquito, aunque no hemos ahondado en el tema del pacto de obras. Pero el pacto de obras, ¿se acuerdan? Que es aquel que Dios establece con Adán, específicamente en el huerto del Edén. ¿Por qué le llamamos pacto de obras? Porque hay específicamente un mandamiento o una obra que Adán tenía que hacer si quería vivir.
Se le había dicho: de todo árbol del huerto puedes comer, excepto de la ciencia del bien y del mal. De ese no puedes comer, porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes aparte del árbol de la ciencia del bien y del mal, qué otro árbol había ahí en el Edén? De la vida. El árbol de la vida. ¿Sí? Y cuando le dice: de todo árbol del huerto puedes comer, por supuesto que está incluido el árbol de la vida. Él podía comer del árbol de la vida, él tenía acceso directamente tenía acceso directamente a la vida. ¿Sí? Solamente le había dicho: no comas de este otro, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Le llamamos pacto de obras. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿en ese pacto no había gracia? Era únicamente pacto de obras. ¿Había gracia ahí o no había gracia? Sí, había ¿Sí? gracia. Sí. ¿Por qué? Porque podía comer del árbol de la vida. Ok, podía comer del árbol de la vida, él tenía acceso completamente a la vida eterna. ¿Por qué más? ¿Dónde vemos la gracia de Dios en el pacto de obras? Que podía comer de todo. En que perdieron y él, su gracia permitió, aunque fueron desterrados de ahí, pero dejó seguir viviendo. Ok, pero eso ya lo vemos después de la caída. Pero no, estamos antes de la caída. Estamos antes de la caída, que es cuando Dios establece el pacto de obras con Adán. Ok, déjenme preguntárselo de otra manera. ¿Estaba Dios obligado a hacer un pacto con Adán? No, para nada. ¿Tenía Dios la obligación, el compromiso de hacer un pacto con cualquiera de sus criaturas? No. Dios hace un pacto con Adán por gracia. Por gracia. Ahora, alguien puede decir: ajá, ¿y dónde está la gracia? Pues si iba a comer del árbol y se iba a morir. Bueno, la gracia es que Adán, al contrario, eso lo vamos a ir viendo también con más detalle más adelante, al contrario de quienes seguirían después de él tenía la oportunidad de vivir eternamente, de tener vida para siempre, de no conocer la muerte. Sí, había una prueba, y precisamente Dios le está poniendo por eso el otro árbol del que le dice que no habías de comer. ¿Cuál era el propósito de Dios en esa circunstancia en la que vivía Adán? Que Adán y Eva vivieran para siempre, igual que toda su descendencia, todos los que iban a seguir después de él. Por gracia les estaba concediendo la vida, ya se las estaba concediendo. La historia de la humanidad sufre ahí una tremenda caída, que es hasta el Señor Jesucristo que empezamos a levantarnos de esa caída, ¿verdad? Y en eso estamos ahora nosotros. Pero sí, aunque le llamamos pacto de obras, podemos ver ahí la gracia de Dios. Podemos ver ahí la gracia de Dios haciendo un pacto con una de sus criaturas. Ok, entonces, este primer punto. El pacto se debe a la iniciativa soberana y misericordiosa de Dios. Todos los pactos están basados en eso. Número 2, une su nombre al de su pueblo, ya que Dios ha hecho un juramento con ellos. Dios, vean, y también aquí lo tremendo de la gracia de Dios, siendo el creador de todas las cosas, de todo el universo, siendo el Dios todopoderoso, Él une su nombre con el de su pueblo, es decir, con nosotros, ahora, en este tiempo que estamos viviendo. El versículo 73 dice: del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Efectivamente, Dios le había prometido a Abraham una descendencia tan grande que nadie la podría contar. Y le habría prometido también que a través de su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Número siguiente. La meta de este pacto es la salvación y el perdón de pecados. Eso es finalmente el propósito de Dios al establecer todos estos pactos con su pueblo. Dice en el versículo 79, para dar
luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muertes, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, ese es el propósito de Dios. La meta del pacto es la salvación y el perdón de pecados. Y número 4, Dios también pone una condición, que su pueblo había de servirle en santidad y justicia todos los días. Y eso lo podemos ver en los versículos 74 y 75. Ok, son 4 puntos que podemos encontrar relacionados con el pacto en esta transición del pensamiento judío al pensamiento cristiano, solamente tomando el cántico de Zacarías como referencia para ello. Ok, ¿vamos bien? ¿O hay preguntas? Laurita. Pensé que habían levantado la mano. Me espero porque veo que le están tomando foto ya a la pantalla. Ok, bien. Seguimos con esto de la transición del pensamiento. Esta misma idea central del cántico de Zacarías es la que encontramos en el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón en Hechos capítulo 3 versículos 22 al 26. Si alguien lo puede buscar, por favor, Hechos 3, 22 al 26. Y solamente para dar el contexto mientras lo encuentran, recordemos que Pedro y Juan llegan al templo, al pórtico de Salomón, y ahí se encuentran a un hombre pues lisiado, cojo, que está pidiendo limosna ahí, que los ve esperando que le van a dar algo, y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y entonces lo sana ahí. Y después, bueno, toda la multitud está ahí alrededor, y Pedro entonces da ahí un sermón, un mensaje, un discurso. Ok, versículos 22 al 26. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. ¿Se dan cuenta cómo Pedro, igual que Zacarías, aquí Pedro lo ha sellado de una manera más clara, ya más abierta? Ya el Señor Jesucristo ya había ejercido su ministerio 3 años, ya había sido crucificado, ya había resucitado el tercer día, y por eso lo dice de una manera más abierta, pero él liga a Jesucristo, la vida y obra de Jesucristo, con Moisés, y lo liga con Abraham también. ¿Podrías leer otra vez el versículo 22, al principio, donde habla de Moisés? Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Hasta ahí nada más. El Señor les hace un recordatorio de algo que Moisés había dicho. El Señor vuestro Dios levantará un profeta de vuestros hermanos. Moisés, probablemente sin saberlo, estaba anunciando a Jesucristo en esta época del nuevo pacto. Luego, ¿qué sigue diciendo? Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. A él oiréis en todas las cosas que les hable. Otra vez, Pedro ligando aquí delante de los judíos que estaban en ese momento algo que ellos conocían muy bien, que era todo lo que Moisés había dicho, toda la ley de Moisés, toda la historia de Moisés, ligándolo ahora con el Señor Jesucristo. Sigue leyendo, por favor. Dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Qué tremendo eso, fíjense. Sí. Y toda alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Yo les pregunto, hermanos, ¿los judíos oyeron a aquel profeta o no lo oyeron? No lo oyeron, ¿verdad? Y por eso fueron desarraigados del pueblo. Por eso es que también uno no entiende
o solamente lo puedes entender cuando dices, bueno, no han estudiado bien la Escritura, cuando se cuestiona si el pueblo judío en la actualidad, étnicamente hablando, sigue siendo ese pueblo de Dios separado. Espérame, la palabra de Dios dice muy claramente, y aquí lo dice de una manera más que clara: tendrán que oírlo a Él, y el alma que no lo oiga va a ser desarraigada de su pueblo. Hasta la fecha los judíos como etnia, pues como pueblo, como nación, siguen negando, pero rotundamente y apasionadamente y agresivamente a Jesucristo. El día de hoy lo siguen haciendo. O sea, estas personas, si no se arrepienten y si no vienen a Jesucristo, pues van camino a la perdición eterna, con todas sus ceremonias, con todo el shofar y con todo lo demás. Van a la perdición eterna, aunque étnicamente sean de ese pueblo. No podemos pretender nosotros como cristianos quedarnos atrapados en lo que fue el Antiguo Testamento, o en lo que fue efectivamente la historia del pueblo de Israel como esa nación con la que el Señor comenzó toda esta historia de la salvación. Ok, hasta ahí únicamente. Luego habla de Abraham, pero quería yo resaltar eso. Ok, entonces esa misma idea que vemos en el Cántico de Zacarías la vemos más desarrollada ahora con Pedro allí en el pórtico de Salomón. El verso 26 que ya leyó la hermana Laura, en el verso 26 se agrega una idea que es la idea constante del pacto en el Nuevo Testamento. Cristo es el centro de la bendición ofrecida en el pacto. ¿Podrías leer otra vez el versículo 26? Tengan abiertas sus Biblias. No la cierren. 26. Ajá. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios primeramente los envió a ustedes. ¿Se acuerdan que incluso el Señor Jesucristo dijo en algún momento: yo no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de Israel? La primera meta del Señor Jesucristo era darle al pueblo de Israel, como darles esta oportunidad nuevamente al pueblo de Israel. Y entonces todas las bendiciones del pacto están centradas en el Señor Jesucristo. Esto yo lo puse así en negrita, subrayado, con comillas y con cursivas, para tratar de resaltarlo, porque esto es una idea central a la que vamos a tener que estar volviendo una y otra vez. Cristo es el centro de la bendición ofrecida en el pacto, en ese pacto que Dios hace con su creación, hace con su pueblo, hace con toda la humanidad. El centro de este pacto es Jesucristo. No se puede concebir la idea del pacto sin Jesucristo, o dejando a Jesucristo fuera de la fórmula. ¿Ok? Vamos a ir viendo ahora precisamente a Jesucristo en esta idea del nuevo pacto. Ok, como ya lo mencionábamos, este es el punto de partida para la interpretación de toda la Escritura, y es la llave hermenéutica para la comprensión de la idea del pacto aún en el Antiguo Testamento. Miren, algo que nosotros podemos afirmar es que la Biblia solamente es una, ¿sí? Por cuestiones históricas y didácticas, de lo que ustedes quieran, la hemos dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero por favor, hermanos, no separemos el Antiguo del Nuevo Testamento. Es una sola historia. Es la historia de la redención, es la historia de cómo Dios salva a su creación, a la corona de su creación, que es el ser humano. Esa es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia es la historia de la redención. No podemos separarla, no podemos pensar, como a veces se pretende hacer, que una cosa es el pueblo de Israel y que entonces todas las promesas del Antiguo Testamento tienen que ver con Israel, no tienen que ver con la iglesia. Y el Nuevo Testamento tiene que ver solamente con la iglesia, no tiene que ver con Israel.
esa es una manera muy equivocada de abordar la escritura. Equivocada, pero desafortunadamente bastante popular, esa idea. Y a eso se debe que hoy tenemos iglesias cristianas, a donde nos encontramos, así como aquí tenemos la bandera de nuestro país, nos encontramos la bandera de Israel, ¿verdad? Sí, con el ¿cómo se llama? La estrella de David, que además no tiene nada que ver con la Biblia. La estrella de David no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia, con la escritura. Pero encontramos iglesias donde está la bandera del Estado de Israel actual, y donde pues ya no hay que decirle Jesús a Jesús, hay que decirle Yoshua, ¿sí? Y tampoco podemos decir Jehová, tenemos que decir Yahweh, y no sé, y entre más palabras en hebreo nos sepamos y podamos decir, mejor nos saludamos como Shalom, y no como no Dios te bendiga, sino Shalom, es más espiritual. No podemos tener ese entendimiento. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel, como por ahí si da tiempo, ya no sé si me vaya a dar tiempo de terminar todo el tema, a lo mejor lo dejamos para concluirlo en la siguiente clase, pero vamos a ver que el pueblo de Israel es tremendamente importante en la historia de la salvación. Sí, pero en esa historia que ya pasó, en esa historia que el Señor Jesucristo vino a cumplir, yo les haría una pregunta, no sé si alguien me la pueda contestar. ¿Cuál es el verdadero Israel? O más bien dicho, ¿quién es el verdadero Israel? Jesús. Muy bien. Me da gusto que le haya contestado así de rápido con esa seguridad. ¿Quién es el verdadero Israel? Es Jesús. Es el verdadero hombre notable de Dios, el Ish, que es hombre, varón notable delante de Dios. Ese es Jesús. Por eso es que en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús, dice, para que se cumpliera la escritura cuando dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando los judíos leían esa expresión en los profetas, entendían, bueno, es cuando Dios llama al pueblo de Israel o lo saca de la esclavitud de Egipto. Realmente estaba hablando de cuando Jesús, perseguido por Herodes, tiene que huir a Egipto. Por eso a veces decimos Jesús también fue un migrante. Él con María y con José tuvieron que emigrar debido a la violencia a otro país, a Egipto. Dice, y de Egipto llamé a mi hijo Israel. Él es el verdadero Israel. Ahora, nosotros, Iglesia de Jesucristo, ¿seremos también Israel? Sí, así es. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Si Él es Israel, nosotros somos Israel. ¿Sí? Nosotros somos el pueblo de Dios. No necesitamos decirnos israelitas en un sentido racial o étnico, pero nosotros que estamos en Cristo, por supuesto que somos también Israel. Entonces, hermanos, esta es la llave hermenéutica. ¿Alguien se acuerda de lo que es la hermenéutica? Lo estuvimos viendo en algún estudio bíblico. Ok, las normas para interpretar correctamente la escritura. ¿Se acuerdan que decíamos la hermenéutica es la base teórica, la exégesis es la práctica? Pero bueno, la hermenéutica son las bases que tenemos que tener, las reglas, las normas que tenemos que seguir para interpretar correctamente la escritura. Bueno, por eso dice aquí el autor cuyo libro estamos usando. Dice, esta es la llave hermenéutica para la interpretación de toda la escritura y para la comprensión de la idea del pacto, aún en el Antiguo Testamento. Esto de que Jesús es el centro de todas las promesas del pacto. Si nosotros no entendemos eso, seguro que vamos a malinterpretar algunas partes del Antiguo Testamento. No vamos a entender bien algunas partes del Antiguo Testamento. Ahora, ya que tenemos una Biblia dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, yo les preguntaría, tenemos que entender
el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo o tenemos que entender el Antiguo a la luz del Nuevo? A la luz de Cristo. ¿Y cuál es el que nos habla específicamente de Cristo? El Nuevo. Nosotros podemos entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Si de repente algo ocurriera y desaparecieran todas las Biblias del mundo y solamente nos quedáramos por ahí con el Antiguo Testamento y nadie supiera nada del Nuevo Testamento, hermanos, no lo íbamos a poder interpretar, o lo íbamos a interpretar erróneamente, equivocadamente. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es progresiva, ¿sí se acuerdan? ¿Sí, Carito? Es que hace ratito dijo que, bueno, me puse a pensar ahorita que los israelitas, pues, no se basan en el Nuevo Testamento, ni lo conocen. No, para ellos ni existe, no hay nada que se llame así. Que yo creo que no han llegado a, o sea, no han comprendido correctamente la Biblia. Obviamente yo sé que la obra es del Espíritu Santo, ¿no? Y obviamente Dios puede hacer que sin que lean el Antiguo Testamento lo puedan comprender, ¿no? Pero pues es una parte importante. Claro, o sea, sin Cristo, pues no van a poder entender nunca de qué se trata. Si ellos no vienen a Jesucristo, no hay forma de que entiendan esto. Sí, Sí, porque el venir a Cristo es el Espíritu Santo y es el que se encarga de enseñar. Correcto. De revelar. Así es. Sí, Pensando ahí, y esa parte de los judíos mesiánicos son los que ya creen en Jesús. Ok, a ver, hay judíos cristianos, hay judíos que se han convertido al cristianismo. El problema con este movimiento que le llaman de cristianos mesiánicos, el problema es el que yo estaba mencionando hace un momento. Se siguen quedando con mucho del Antiguo Testamento. En primer lugar, la mayoría de ellos no son racialmente judíos, ¿verdad? Aquí en México, son mexicanos igual que nosotros, no tienen nada de ascendencia judía, pero sin embargo siguen insistiendo en algunas de las cosas que decían, como no digas Jesús, tienes que decir Yeshua, como no sé, un montón de cosas más, ¿no? Casi que hasta la celebración de la Pascua en algunos grupos. Incluso la danza esta con el tipo, las danzas con el pandero y todo eso, que tampoco es bíblico, que eso tiene que ver con el judaísmo de la Edad Media, más o menos, no es algo bíblico, pero ese es el problema con el movimiento así llamado mesiánico. Hay una judaización del cristianismo, son más bien judaizantes, que es algo de lo que Pablo hablaba que no se debía de hacer, ¿verdad? Que no vinieran a judaizar, a querer judaizar a los gentiles, cuando que Dios ya derribó toda barrera de separación que había e hizo entre dos pueblos, de esos dos pueblos un solo pueblo. Somos un solo pueblo ya. Todos los judíos, étnicamente, racialmente, que hayan reconocido y que hayan conocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, son parte del mismo pueblo que nosotros. Igual que los chinos, los rusos, los de Vietnam, los de donde sea, que hayan reconocido a Jesucristo, pues ya son parte del mismo pueblo, de ese pueblo que un día fue el pueblo de Israel, que actualmente es este nuevo Israel. Entonces sí, el movimiento mesiánico o cristiano mesiánico tiene nada más ese detalle, que en realidad están haciendo lo que dijeron en el Concilio de Jerusalén que no se hiciera, que no se impongan cargas. Decían ellos que ni siquiera nosotros hemos sido capaces de llevar. Entonces por eso Pablo le escribe tan duramente a los Gálatas, ¿no? A los Gálatas a los únicos que les dice son tontitos, para decirlo de una manera suave. Cuando les dice, oh Gálatas insensatos, ¿cómo, habiendo comenzado por la gracia, ahora van a terminar nuevamente en la esclavitud de la ley? ¿Por qué? Porque a alguien había llegado a esa región de Galacia a judaizarlos y a decirles, entre otras cosas, no, ustedes tienen que seguir cumpliendo la ley, hay
a circuncidarse y todo lo demás. Digo, hay movimientos actualmente cristianos que dicen que debemos de guardar el Shabbat, ¿verdad? Y que el día del Señor es el sábado. Que los cristianos que guardamos el domingo como día del Señor estamos mal, porque en la ley dice que es el Shabbat, que entonces es el Shabbat lo que tenemos que guardar. Y hay grandes movimientos en ese sentido. Ok, avanzamos un poquito más, me quedan 5 minutos. Ok, los primeros cristianos se sabían parte de una comunidad ligada por los lazos de un pacto que era superior al antiguo convenio que distinguió a los judíos. La primera iglesia, la iglesia que nace en Jerusalén y que era primariamente judía o principalmente judía, ellos se reconocían a sí mismos como una comunidad que estaba unida por los lazos de un pacto, pero de un pacto que era superior al que habían tenido los judíos antiguamente. Y en el libro de Hebreos, ya no nos da tiempo de verlo hoy, lo vamos a ver el próximo domingo, hay una serie de partes, de referencias, donde nos dice una y otra vez que el nuevo pacto es muy superior al antiguo pacto. La iglesia primitiva lo reconocía muy bien eso, reconocía sí la importancia del pacto, pero de un pacto que era superior ahora al antiguo pacto. Ok, y llegamos al tema de las interpretaciones cristianas ya del pacto. Y aquí nos vamos a basar principalmente en 2 autores del Nuevo Testamento, creo yo los principales autores en cuanto a extensión: Pablo y el autor de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, pero bueno, no lo podemos asegurar, algunos otros no están de acuerdo, dicen que no fue Pablo, así que vamos a dejarlo como el autor de Hebreos. Entonces nos vamos a basar en Pablo y en el autor de Hebreos para ir viendo esta interpretación cristiana del tema del pacto, que es finalmente la que a nosotros nos interesa. Ok, dice: los cristianos desarrollaron una comprensión de sí mismos como el pueblo que está unido a Dios por medio del pacto centrado en Jesucristo. Aquí viene la principal diferencia, lo que ya había mencionado una vez, hace un momento, pero vamos a seguir insistiendo en esto. El Señor Jesucristo es la clave hermenéutica para poder entender correctamente toda la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, los primeros cristianos desarrollaron muy bien esa comprensión, que ellos eran un pueblo y que estaban unidos a Dios por medio de un pacto, pero que ese pacto era a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Por tanto, tuvieron que interpretar las Escrituras judías desde esta nueva perspectiva. Si ustedes se fijan, las cartas de Pablo, sobre todo, también las de Pedro, las de Juan, todo lo que es el Nuevo Testamento, no son otra cosa más que una reinterpretación del Antiguo Testamento, pero ahora a la luz de Jesucristo, a la luz del cumplimiento que ya se había dado de la promesa. Aquella promesa de Génesis 3:15 que el Señor diera ahí en el huerto del Edén, diciéndole a la serpiente: y un día la simiente de la mujer pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, y tú la herirás en el calcañar a esa simiente, pero ella te va a herir en la cabeza. Hablando del Señor Jesucristo. Bueno, aquella promesa, ¿cuándo se vino a realizar? Se vino a realizar con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vive toda una vida de perfección y después muere en la cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces, la iglesia primitiva entendió eso y entendió que tenían que reinterpretar las Escrituras judías a la luz de esta nueva revelación. Les decía yo hace un momento, la revelación de Dios es progresiva y vamos viendo esa progresión a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por cierto, la historia del Génesis en el capítulo 2 comienza en un huerto, ¿verdad?
Y se acuerdan Apocalipsis, ¿cómo termina? En una ciudad, en una nueva ciudad, en la nueva Jerusalén, en la cual nosotros vamos a habitar. Que por cierto, no se refiere al Jerusalén geográfico que está allá en el Medio Oriente. Nosotros no creemos que el Señor Jesucristo va a reinar literalmente en un trono, literalmente, que va a estar literalmente allí en la ciudad de Jerusalén. Creemos que esa nueva Jerusalén que desciende del cielo no es otra cosa más que el lugar donde vamos a habitar todos nosotros. Digo, Jerusalén es demasiado chiquita como para que pudiéramos caber miles de millones de creyentes en Jesucristo. Ok, entonces ellos tuvieron que reinterpretar toda la escritura. Ahora sí me voy a quedar ahí. Tendríamos que comenzar ahorita con Pablo y el pacto. Yo creo que eso nos va a llevar a toda la clase siguiente, hablar de cómo el apóstol Pablo aborda el tema del pacto, lo que vamos entendiendo del pacto desde el punto de vista de las cartas paulinas, y después, sobre todo, vamos a detenernos mucho en lo que dice el libro de Hebreos. Así que si en esta semana pueden ustedes leer otra vez el libro de Hebreos, nos va a ayudar mucho para el próximo domingo. ¿Sale? ¿Alguien quiere orar para terminar? Sí, Miri. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias, Señor, por esos temas que nos permitieron que tengamos con su fuerza para el crecimiento, Señor. Gracias por haber dado sabiduría y conocimiento a nuestro hermano, Señor. Te damos gloria, Padre, porque eres tú, Señor, y que abra nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra, Señor, con tu conocimiento que tú vas a dar para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.